Mi nombre es Greymar García. Para dar continuación yo voy a hablar sobre el calcitriol. Esta es la forma hormonalmente activa de la vitamina D o 1.25 de hidroxivitamina D3. El calcitriol no requiere activación renal, por lo tanto este se vuelve vital en pacientes con falla renal. En cuanto a su mecanismo de acción, este actúa uniéndose a el receptor de vitamina D o BDR en el núcleo de las células diana de intestinos, huesos, riñón y glándula paratiroides. En cuanto a sus indicaciones, tenemos la hipocalcemia en pacientes con diálisis renal crónica, la osteodistrofia renal, el hipoparatiroidismo y pseudohipoparatiroidismo, el raquitismo dependiente de vitamina D y la osteoporosis postmenopáusica. En cuanto a su farmacocinética, tenemos que su vía de administración es oral e intravenosa. En cuanto a su absorción, este se absorbe rápidamente en el intestino y sus picos plasmáticos se alcanzan entre las 3 y las 6 horas tras una dosis oral. En cuanto a su distribución, este se une en un 99.9% a las proteínas plasmáticas, específicamente a la proteína de unión a la vitamina D o DBP y la albúmina. En cuanto a su metabolismo, dado que esta es la forma activa, este no requiere activación renal, se metaboliza en el hígado y riñón hacia metabolitos menos activos como el ácido calcitroico. Y en cuanto a su excreción, este se excreta principalmente por la bilis a través de las heces y la porción restante se excreta por el riñón y su vida media de eliminación es de 5 a 6 horas. En cuanto a sus contraindicaciones, tenemos la hipercalcemia, evidencia de toxicidad por vitamina D y la calcificación metastásica. En cuanto a sus precauciones, tenemos el monitoreo estricto, el índice de calcio por fósforo y la hidratación. En cuanto a sus interacciones medicamentosas, tenemos las tiacidas como los diuréticos, los digitálicos como la digoxina, antiácidos con magnesio, colestiramina y los corticosteroides. Y en cuanto a sus efectos adversos, tenemos que estos pueden ser agudos, crónicos y raros como las reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, una erupción cutánea. En cuanto a sus presentaciones, tenemos que esta se encuentra con su principio activo, que es el alfa 1.25 dihidroxicolecalciferol en concentración de 0.5 microgramos, cantidad de 10 cápsulas blandas. Y en cuanto a su posología, esta es una sola vez al día o cada 2 días en la mañana con o sin la comida. Para dar continuación tenemos la vitamina D. Esta no actúa de forma inmediata, sino que debe ser convertida en su forma activa, la cual es el calcitriol. Esta se encarga de la absorción de calcio, ya que estimula la síntesis de proteínas transportadoras de calcio, obviamente, en el intestino. También promueve la mineralización del hueso, mejora la fuerza muscular y el equilibrio, y se encarga de la supresión de la PTH, ya que regulan los niveles adecuados de vitamina D. En cuanto a sus indicaciones, tenemos la prevención y tratamiento de la osteoporosis, el tratamiento del raquitismo en niños y la osteomalacia en adultos, la prevención de la deficiencia en pacientes con síndromes de mala absorción y la prevención de caída en adultos mayores. En cuanto a su farmacocinética, tenemos que esta tiene una vía de administración oral e intravenosa. En cuanto a su absorción, esta se absorbe principalmente en el intestino delgado. Es una vitamina liposoluble, lo cual significa que su absorción aumenta significativamente cuando esta es administrada con alimentos ricos en grasas. En cuanto a su distribución, pues esta viaja en la sangre unida a la proteína de unión a la vitamina D o DBP en un aproximado de 85% y el restante es a la albúmina, y se almacena en el tejido adiposo y en el músculo. En cuanto a su metabolismo, esta sufre una activación de 2 pasos. En el hígado se convierte en calcifedio y en el riñón se convierte en calcitriol. Y en cuanto a su excreción, esta se excreta principalmente por la bilis a través de las heces y el restante por vía renal. En cuanto a sus contraindicaciones, tenemos la hipercalcemia, la hipervitaminosis D, los cálculos renales de calcio y la insuficiencia renal grave. En cuanto a sus precauciones, el monitoreo estricto, la sarcoidosis y linfomas y la hidratación. En cuanto a sus interacciones medicamentosas, tenemos los anticonvulsionantes como el fenobarbital o la fenitoína, orlistat y la colestiramida, los corticosteroides y los glucósidos cardíacos como por ejemplo la digoxina. Y en cuanto a sus efectos adversos, estos pueden ser tardíos o tempranos
y los graves, como la calcificación de los tejidos blandos y formación de piedras en el riñón. En cuanto a sus presentaciones, tenemos que esta se encuentra con su principio activo, colecalciferol, en concentración de 2000 unidades internacionales, cantidad de 30 tabletas recubiertas, y en su principio activo de colecalciferol más palmiato en 100 unidades internacionales sobre 100 unidades internacionales, cantidad de 10 ml en una ampolla para vía intravenosa. En cuanto a su posología, esta tiene una dosis en adultos de una tableta por día de 1000 unidades internacionales o de 2000 unidades internacionales, y una dosis máxima de 4000 unidades internacionales por día. Y esta se debe diluir en soluciones como la dextrosa o la solución salina para la administración por vía endovenosa lenta. Ok, ya para culminar tenemos el calcio. El calcio administrado como suplemento actúa para mantener la homeostasis mineral. En el hueso, este forma parte de los cristales de hidroxiapatita. En la transmisión nerviosa, este facilita la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. En la contracción muscular, este se une a la troponina C para permitir la interacción entre la actina y la miosina en las fibras musculares. Y en la coagulación actúa como el factor 4 en la cascada de coagulación. En cuanto a sus indicaciones, tenemos el tratamiento y la prevención de la osteoporosis y la osteopenia, el tratamiento de la hipocalcemia, la suplementación en altos estados de demanda, por ejemplo en el embarazo o la lactancia, el raquitismo y la osteomalacia en combinación con la vitamina D para su tratamiento, y el tratamiento de la hiperpotasemia. En cuanto a su farmacocinética, tenemos que este tiene una vía de administración oral e intravenosa. La absorción ocurre principalmente en el duodeno y el yeyuno, y aquí hay que tener en cuenta dos factores, que es la dependencia, ya que este requiere de la vitamina D para ser absorbido eficazmente, y la saturación, ya que el cuerpo absorbe mejor pequeñas cantidades, por ejemplo 500 miligramos o menos en varias dosis al día, que una dosis grande. En cuanto a su distribución y unión a proteínas, este se divide en tres formas: el ionizado en 45 a 50%, el cual es la forma activa; el unido a proteínas en un 40 a 45%, el cual es unido a la albúmina; y los complejos del 5 al 10%, que pueden ser un citrato o un fosfato. En cuanto a su metabolismo, este se intercambia constantemente entre el plasma y el hueso bajo el control de la PTH y la calcitonina. Y en cuanto a su excreción, este se elimina principalmente por las heces, el cual es el calcio no absorbido, y por la orina, el calcio filtrado. Y también hay una mínima pérdida por el sudor. En cuanto a sus contraindicaciones, tenemos la hipercalcemia, hipercalciuria grave, cálculos renales, insuficiencia renal y la toxicidad por digitálicos. En cuanto a sus precauciones, la hidratación y la vigilancia. Interacciones medicamentosas, tenemos los antibióticos, por ejemplo las tetraciclinas y las quinolonas, los biofosfatos como el aldendronato y el hierro, y las tiacidas. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos los gastrointestinales, entre los cuales el principal es el estreñimiento, la hipercalcemia y el síndrome de leche alcalinos. Y en cuanto a sus presentaciones, tenemos que este se encuentra en su forma de principio activo, citrato de potasio de concentración 1500 miligramos en cantidad de 30 tabletas recubiertas. Y su posología es 1 o 2 tabletas al día divididas en dosis de 1 o 2 tomas.